Hola, buen día para todos. Mi nombre es Maribel Cosquer Riveros. Soy estudiante de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT en el doctorado de Educación con énfasis en elaboración de proyectos. Esta es una presentación para la materia de Diagnóstico y Evaluación de la Educación del Dr. Carlos Wintermehl. En este momento vamos nosotros a hablar sobre evaluación externa, evaluación cualitativa, evaluación cuantitativa. Vamos a citar algunos autores para poder desarrollar este tema y miraremos los elementos importantes que hay para esto de diagnóstico de la educación. En primer lugar, vamos a hablar de los elementos principales que tiene la evaluación institucional. Es necesario que estos 4 elementos siempre estén presentes y estén claros para poder obtener un buen resultado al final del proceso. El primer elemento es conocer el marco legal, porque existen diferencias entre evaluaciones institucionales de entidades públicas y de entidades privadas. Igualmente hay mucha diferencia entre la evaluación institucional de los colegios de educación básica, media, bachillerato y la evaluación institucional para las universidades o las instituciones de educación superior. Entonces el primer paso es conocer muy bien el marco legal del sector al que se va a evaluar. En segundo lugar, debemos conocer los criterios, es decir, los elementos que se deben tener en cuenta para ese proceso de evaluación. ¿Cuáles son los puntos específicos que se van a evaluar y con qué niveles de desempeños o con qué niveles de evaluación se van a realizar? En tercer lugar, debemos determinar que las fuentes de información sean confiables y rigurosas, es decir, así la evaluación, sea interna o externa, debemos garantizar que el origen de la información tenga un punto de partida confiable y que pueda ser comparable. Y por último, el cuarto elemento de la evaluación institucional son la determinación de las técnicas e instrumentos de recolección, que tienen que estar acordes al tipo de evaluación que se haya definido y acordes a los 3 elementos anteriores, al marco legal, a los criterios y a las fuentes de información. Después de esto, después de haber aclarado estos puntos iniciales, vamos a ver qué significa una evaluación externa. Para nosotros diferenciar la evaluación institucional externa de la interna, debemos hablar específicamente del elemento puntual que hace esa diferencia. ¿Cuál es? Para la evaluación interna se debe contar con personal que conozca la institución, con personal que pueda certificar lo que se va a evaluar en la parte de procesos, en los procesos internos. Entonces, en ese punto, cuando ya se tiene una evaluación interna objetiva, se puede pasar o se puede pensar en una evaluación externa. La importancia de esta evaluación externa es precisamente que personas o entidades contratadas por fuera de la institución que se va a evaluar pueden brindar una vista más amplia, más certera y más objetiva de lo que sucede al interior de la institución. Es posible que en algunos elementos o circunstancias de la evaluación interna puedan existir sesgos o elementos que se desconoce por la persona que realiza el proceso de evaluación, lo que puede generar resultados un poco en desacuerdo a lo que se espera. Entonces, para la evaluación externa, en primer lugar, se debe contar con una evaluación interna bien hecha para luego poder hablar de ese proceso de evaluación externa. Ahora nosotros vamos a hablar de las diferencias entre evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. Para la evaluación cualitativa, nosotros hemos definido estos 4 elementos, estas 4 características que se pueden mencionar dentro del proceso de evaluación institucional. En primer lugar, la evaluación cualitativa está enfocada al mejoramiento de la calidad. En segundo lugar, como habíamos dicho, las fuentes de información deben ser confiables porque al hablar de una evaluación cualitativa estamos hablando de elementos subjetivos. Entonces es importante que la fuente de información sea bastante confiable y que no existan elementos que particularicen o que sesguen ese resultado.
En tercer lugar, la definición de los criterios con matrices de variables cualitativas. Es importante esta definición de matrices, de criterios, perdón, con matrices, porque si nosotros queremos realizar una evaluación cualitativa, podemos confundir el tipo de variables y poder lograr que la evaluación no se realice de la forma correcta o que no se pueda analizar la información correctamente si tenemos elementos cuantitativos dentro de una evaluación cualitativa. Y por último, debemos garantizar e identificar que los instrumentos y técnicas de recolección pertenezcan a la modalidad cualitativa, es decir, desarrollar entrevistas o elementos de observación in situ o participante. Ahora bien, para nosotros definir cuáles son las diferencias entre esa evaluación cualitativa con la evaluación cuantitativa, vamos a establecer que la cuantitativa también está enfocada al mejoramiento de la calidad, al igual que la cualitativa. También requiere fuentes confiables de información, al igual que la cualitativa. La diferencia comienza en la definición de criterios, porque los criterios se deben definir con matrices de variables cuantitativas, es decir, valores numéricos que nos permitan luego realizar un análisis matemático estadístico de los resultados. Y por último, determinar también que esos instrumentos y técnicas de recolección sean cuantitativas, es decir, que estén acorde a estos criterios, como por ejemplo la encuesta, unas listas de chequeo, el muestreo probabilístico, cuestionarios, etc. Esto en miras a que los resultados se puedan expresar en forma de elementos matemáticos, estadísticos para la toma de decisiones. Ahora bien, vamos nosotros a citar a un par de autores que nos pueden dar luces en esos procesos. En esta investigación, denominada Elaboración de Modelos Cuantitativos para la Evaluación Institucional, Ana Funes, Mario Verón y Aristides Dazo, en 2020, nos traen estos tres elementos que nos pueden servir para reconocer no solamente la importancia, sino cómo se puede realizar ese tipo de evaluación cuantitativa de forma correcta. Ellos presentan una propuesta con la investigación pertinente para el desarrollo de un modelo cuantitativo. Entonces, en primer lugar, nos dicen que existen en la mayoría de países, existen organismos internos o nacionales o internacionales que se encargan de esos procesos de evaluación, que generan elementos guía para las instituciones y que pueden ayudar a estandarizar, digámoslo de alguna manera, ese proceso de evaluación. En segundo lugar, nos comentan también que si se considera la evaluación como una característica propia para el mejoramiento de la institución, esas variables, como hablábamos hace un momento de valores cuantitativos, deben realizarse de manera específica. Entonces nos hablan de valoraciones que se hagan a modo de métricas, ¿listo? Directas o indirectas, que puedan tomar valores numéricos. Ellos sugieren en un intervalo de 0 a 100 para que los procesos matemáticos y estadísticos sean un poco más fáciles de realizar y de comprender en la parte visual. Y en tercer lugar, nos hablan de algunos criterios de evaluación externa que se puede tener en cuenta para realizar estos modelos de evaluación. En primer lugar, los contenidos curriculares básicos, las cargas horarias, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación. Y en segundo lugar, nos dicen que para la confección de este tipo de modelos o de métricas se debe tener en cuenta la información que las universidades entregan a las entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque pueden hablar, por ejemplo, de elementos de deserción, de elementos de orientación vocacional, de elementos de motivación, de elementos de estrato socioeconómico, y distintos elementos que nos pueden ayudar a tomar la decisión de esos criterios que vamos a evaluar. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la investigación que nos propone Ibonís Navarro Vilori, llamada la evaluación institucional como estrategia para el mejoramiento continuo de la educación en Colombia. De esta investigación también hemos sacado tres elementos principales. En primer lugar,
nos comentan o nos propone que los modelos para evaluar estas instituciones surgen como respuesta a las necesidades del sector empresarial, es decir, es una estrategia de mercadeo, por decirlo de alguna manera, que fue transportada o que fue modificada para ser aplicada en las instituciones educativas, por lo que en algunos casos los criterios de evaluación que se tienen a nivel general no cumplen correctamente o adecuadamente con las necesidades de una institución educativa, sino que están enfocados hacia el proceso administrativo, que es un elemento, como lo mencionan aquí, para tener en cuenta a la hora de realizar esta importante actividad. En segundo lugar, nos habla sobre el uso de los procedimientos planificados y sistemáticos para el mejoramiento de la calidad en las instituciones educativas, que es en el fondo el objetivo principal de estos procesos de evaluación, considerados también como los primeros elementos para poder crear una estadística o un compendio de información que nos permita tomar decisiones para poder mejorar en varios sectores educativos, no solamente en lo que sucede dentro del aula, sino en la parte externa, como la parte física, la parte administrativa, la parte de bienestar, entre otros. Y por último, nos hablan sobre el planteamiento de este proceso como fundamentos teóricos metodológicos, es decir, presenta una serie de pasos que nos van a llevar a un resultado. ¿Listo? Esa evaluación tiene específicamente dos fines. En primer lugar, determinar el nivel de funcionamiento de la entidad. ¿Listo? Es decir, en qué nivel se encuentra la institución educativa, sea superior o de educación media, en distintos elementos. ¿Listo? Y en segundo lugar, tener en cuenta que la institución hace parte de esa evaluación como el elemento primario de autocorrección. Por eso los procesos de autoevaluación se propone que deben ser serios, concretos y específicos para lograr unos resultados que den cuenta en la comunidad educativa de un proceso de mejoramiento. Entonces, en estas metodologías nosotros vemos 4 diferenciaciones. ¿Listo? La evaluación puede ser interna, puede ser externa, puede ser cualitativa o cuantitativa, de tal manera que se puede realizar interna cuantitativa, interna cualitativa o externa cuantitativa y externa cualitativa. Todo esto depende del tipo de factores o elementos que la institución requiere evaluar, porque hay algunos procesos evaluativos que son obligatorios, entonces son internos cualitativos en la mayoría de casos o internos cuantitativos y los resultados deben presentarse a entidades superiores. Cuando se contrata una empresa, una persona externa para realizar esa evaluación, podemos definir en el momento de contratar o de solicitar el apoyo externo si la evaluación es cualitativa o cuantitativa y con qué objetivo la realizamos, es decir, cuál es el proceso, cuál es el sector que nosotros queremos evaluar para obtener respuestas en los procesos de mejora. Entonces, en la externa puede ser cualitativa o cuantitativa, igual que la interna, solamente que en la externa, cuando nosotros somos quienes solicitamos el servicio, nosotros definimos si es cualitativa o cuantitativa. Entonces, como conclusión, vamos a mencionar esta investigación de Antonio Bolívar denominada Evaluación Institucional entre el rendimiento de cuentas y la mejora interna. En este escrito, en esta investigación, nos habla de que así sea con propósitos de mejora interna, para cambiar responsabilidades o para mejorar los criterios del cliente, pues en este caso de los estudiantes o de los padres de familia, de los acudientes de la institución, esta evaluación se ha convertido actualmente en, como dice aquí, una cuestión estrella. Es decir, es un elemento necesario, pero también obligatorio para poder determinar qué elementos faltan, qué elementos se pueden potencializar para mejorar todo el proceso, no solamente académico, sino logístico, infraestructura, etcétera, de toda institución educativa. Y adicionalmente, podemos decir que el reto real o el reto de hoy en día, de esta evaluación que comenzó como
con un objetivo principal del mejoramiento, no se debería ver enfocado o ver organizado o dirigido hacia elementos de política, ¿listo? De ningún tipo de proceso en ese sentido, porque resulta que debemos ser conscientes que dependiendo de la época o del mandato de los dirigentes del momento, hay elementos que pueden cambiar. Dentro de las políticas públicas hay cosas que se pueden modificar entre una administración y otra. Entonces es importante reconocer que este tipo de evaluación no debería ser propensa a este tipo de situaciones. En este sentido, finalizamos nuestra intervención con un comentario pertinente, dado que esos procesos de evaluación que se viven en las instituciones al final de cada año escolar en las instituciones educativas públicas, sobre todo que es en las que se tiene algún tipo de experiencia, se realiza en algunos casos sectorizada, es decir, no se hace una evaluación general, sino que se hace una división de grupos para agilizar el trabajo, en donde cada grupo se enfoca en una gestión específica, lo que nos parece que constituye una de las debilidades del proceso, porque se desconoce qué sucede en las demás gestiones y se desconoce cómo unos equipos pueden apoyar a los procesos que estén fallando en otros elementos. Muchas gracias por su atención. Esa es toda nuestra intervención.